Buen día, pues qué bueno, ya regresamos nuevamente. Estamos en la parte 2 de farmacovigilancia. ¿Sí? Espero hayan ido por un pequeño refrigerio para continuar con nuestra clase de farmacología que viene gracias a ustedes a Universidad Maya. Entonces estamos a punto de entrar a la parte del desarrollo clínico. ¿Sí? Entender, ¿sí? Por número de compuestos, a lo mejor ya tenemos 10 compuestos, 5 compuestos, 2 compuestos, cada vez vamos viendo, ¿sí? Cuál es el mejor compuesto que nos va a servir a nosotros, y tenemos algunas igual, ¿no? En las etapas en la parte del tiempo, ¿no? Que la parte del desarrollo clínico debería ser de 5 a 7 años, ¿no? Y que estamos viendo ahorita en la parte de la vacuna, que pues casi parece 6 meses. Para eso tenemos que entender que realmente sea segura. Entonces entramos a la fase 3, a la fase clínica. En esta fase es necesaria saber cómo va a actuar nuestro medicamento, ¿sí? En las personas, y para averiguar si se trata de un medicamento adecuado y eficaz en el tratamiento de la enfermedad que queremos tratar. Posteriormente, llegando a este punto, toda la información obtenida hasta el momento se somete a las agencias reguladoras antes de realizar los ensayos clínicos con un nuevo fármaco en humanos, ¿no? Tienen que revisar. Hay que tener en cuenta que ahorita en esta pandemia se están brincando varios pasos. ¿Por qué? Por realmente la situación lo amerita, ¿no? Pero hay que verificar posteriormente después si el brincar esos pasos fue adecuado o no. ¿Y cuándo se va a ver ahí? Hasta que se aplique en humanos, ¿no? Hasta que las primeras personas, ¿sí?, muestren o no efectos adversos. Ya sea a la hora de la aplicación, ¿sí?, a tiempo corto, a tiempo mediano o a tiempo largo, ¿no? Entonces ahorita tenemos que valorar ese costo-beneficio de lo que está pasando. Entonces, estos resultados preclínicos que hicimos en cultivos celulares o que se utilizaron en animales de laboratorio, y al checar esa estructura química, ese modo de actuar, ¿sí?, si tuvo o no toxicidad en nuestras células o en nuestros animales de laboratorio, y si se vio algún efecto secundario. Bueno, la fase clínica tiene su fase 1, ¿no? En esta fase se puede durar entre 6 meses y un año. Se lleva a cabo los primeros estudios en seres humanos, ¿sí?, que hacen para demostrar la seguridad del compuesto y para guiar hacia una pauta de administración óptima en estudios posteriores. Bueno, ¿qué es lo que se vio en la vacuna de Oxford? Que a una dosis, supuestamente el 90% de los personas que se les aplicó se hacían anticuerpos, y que en 2 dosis el 100% de las personas que se les aplicó, ¿sí?, creaban anticuerpos contra el virus. Entonces, por lo menos hasta ahorita, en este momento, para esa vacuna se requieren 2 dosis. Hay que ver cuánto tiempo va a durar esa inmunidad, ¿no? Hay que ver a lo largo del tiempo si la persona no tiene alguna enfermedad o algún efecto adverso. Por eso le digo, esto es a lo largo del tiempo, y la farmacovigilancia es a lo largo de toda la vida del fármaco. En cada ensayo realizado en esta fase suelen participar entre 20 y 100 sujetos voluntarios sanos y o pacientes, ¿no? Entonces, el primer estudio, ¿sí?, fue con poquitas personas, ¿no? Creo que fueron nada más 10. Y posteriormente, ya que se vio que no hay ningún problema aparente hasta el momento, se tiene que hacer un segundo estudio con un número mayor, ¿sí?, de sujetos voluntarios. Y así va a ser esto, porque también tenemos que empezar a hacer que tenemos que tener como voluntarios a pacientes de diferentes lugares. ¿Para qué? Para la variabilidad genética, que vamos a ver un poquito más adelante, que también es parte de los efectos adversos. La fase 2 de la fase clínica. Entonces, es aquella en la que por primera vez se administra el fármaco a pacientes, ¿sí? Ya a pacientes. Estamos hablando de un fármaco, en esta parte, ¿no? Entonces, el objetivo de los ensayos que se deben de realizar en esta fase es búsqueda de dosis adecuadas y obtener los primeros datos sobre la eficacia del medicamento, o sea, ya sobre un paciente
enfermos, por decirlo así. En aquellos participantes entre 100 y 300 pacientes son estudios terapéuticos exploratorios. Tenemos una droga experimental, no sé si usted quiera probarla, sí, consentimiento informado, que va a entrar a un protocolo de estudio en una droga experimental para ver si realmente tiene algún beneficio. Hay gente que sí entra, hay gente que se espera, o simplemente pues por la desesperación de querer estar mejor, entonces la mayoría entra a este tipo de drogas experimentales. La fase 3. Estos ensayos que se llevan a cabo en más de 1000 pacientes y que duran entre 3 y 6 años, se evalúa la eficacia y seguridad del tratamiento experimental en condiciones de uso habituales y en la comparación con los tratamientos ya disponibles para esa indicación correcta. Se trata de estudios terapéuticos de confirmación. ¿Sí? Los resultados obtenidos de estos estudios llevados a cabo en la fase 3 proporcionan la base para la aprobación del fármaco. Aquí ya se está utilizando, pero todavía no está aprobado. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita, ¿no? En un fármaco normal, para una enfermedad X, pues debería de pasar este tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita con la vacuna? ¿Sí? Ya se hizo por lo menos la fase 1, ya se hizo la fase 2. ¿Sí? La fase 2 está exactamente en prueba. Posteriormente se va a hacer la fase 3. Bueno, ¿cuántas personas van a querer entrar? Ser las primeras, ¿no? Y verificar en ese lapso de tiempo, si no tiene un efecto adverso, o sea, en periodos de tiempos más largos. Por eso es importante tener en cuenta de que el que haya una vacuna aparentemente, ¿sí? Ya no quiere decir que esté aprobada, ¿sí? La aprobación va a ser a lo mejor prematura y vamos a jugarle al costo-beneficio a lo largo del tiempo sin saber. ¿Por qué? Porque la pandemia lo amerita, ¿sí? Pero aquí lo importante es quiénes van a ser los primeros, ¿sí? Y ver si no tiene algún efecto adverso no deseado. Eso lo pongo como pleonasmo. Entonces ya llegamos a la fase 3, ¿no? Casi que nos estamos brincando 7 años en menos de un año. Ya tenemos diferentes grupos de más de 1000 personas que se fueron cuidando a lo largo del tiempo para ver si no causaba algún problema durante ese tiempo y llegar a la parte de aprobación regulatoria. Fase de aprobación y registro. Bueno, en esta fase se lleva a cabo la solicitud a las agencias reguladoras competentes de la autorización para la comercialización del fármaco. Ya se vio desde el principio que no causó problemas, ya se vio en células, en cultivos celulares que no causó problemas, ya se vio en animales de laboratorio que no causó problemas, ya llegamos a la fase clínica 1, 2, 3, 20 pacientes, 50 pacientes, 100 pacientes, 300 pacientes, 1000 pacientes, y hasta ahorita, después de 6 años, ¿sí? No ha causado ningún problema importante en un número, en un porcentaje importante de pacientes. Entonces, aparentemente es adecuada, ¿sí? Para el fin para el que fue creado. Entonces, ahora sí, una fase de aprobación y un registro para poderla comercializar. El informe puede llegar a tener más de 120,000 páginas. Ha de contener toda la información recopilada a lo largo de todo el proceso de investigación y de desarrollo del medicamento y debe mostrar que el nuevo fármaco tendrá el efecto deseado, con el mínimo de efectos adversos que vamos a ver más adelante, que a cualquiera nos puede causar un efecto adverso por alguna o Y condición que vamos a ver igual más adelantito. Teniendo en cuenta esto, una vez que se autorizó el fármaco, se lleva a cabo otros ensayos en la fase 4 que vamos a ver ahorita, que se realizan después de su comercialización. Ya la estamos vendiendo, entonces la fase 4 que es irlo vigilando durante el tiempo para estudiar su efectividad y seguridad, así como las condiciones de uso distintas a las autorizadas. Nunca falta el que la riega o el que la da para otra cosa, como por ejemplo nuevas indicaciones, ¿sí? Como ahorita, ¿no? ¿Cuántos fármacos aparentemente se han querido utilizar como tratamiento del COVID? Se quieren utilizar y posteriormente se ve que no es el adecuado.
Entonces estamos llegando a la parte de la fase 4 en donde estamos utilizando distintas indicaciones. ¿Sí? Entonces llegamos a la parte regulatoria. Vamos a la parte de la fase 4, ¿no? La real farmacovigilancia, una vez que salió al mercado, que ya tiene una patente, que ya tiene una marca, que ya tiene un nombre, y está saliendo al mercado y está siendo utilizado por personas para alguna patología en particular, ¿no? Si fuera un fármaco. O cuando salga nuestra vacuna, quiénes son las primeras personas que lo van a utilizar y que tienen que irse cuidando a lo largo del tiempo para verificar que no tenga algún efecto adverso. ¿Sí? Entonces llegamos a la fase 4, a la farmacovigilancia. Favorece el conocimiento y el uso seguro de medicamentos una vez comercializados. Ofrece la oportunidad de generar alertas, recomendaciones o retiro de medicamentos del mercado. Que es lo que vimos con la ranitidina, ¿no? Después de más de 20 años, ¿sí? Se le vinculó con ciertas patologías, entonces dijeron, más vale retirarlo ahora que tener un mayor número de personas que tengan algún problema. Entonces, la farmacovigilancia es velar por el cuidado y seguridad de los pacientes, no los pacientes en relación al uso de medicamentos. Mejorar la salud pública y la seguridad en cuanto al uso de los medicamentos y detectar los problemas relacionados con el uso de medicamentos y comunicar los hallazgos oportunamente. ¿Mm? Otros puntos importantes son contribuir con la evaluación de los beneficios, daños, efectividad y riesgo de los medicamentos, permitiendo prevenir los daños y maximizar los beneficios. Fomentar el uso de los medicamentos en forma segura, racional y eficaz. Y por último, promover la comprensión, educación y entrenamiento clínico en materia de farmacovigilancia y su efectiva comunicación. ¿Sí? Entender entre personal de la salud que la farmacovigilancia es siempre, todos los días, con todos los medicamentos que estamos usando. Y si se tiene algún efecto adverso, algún probable efecto adverso, que vamos a ver esa parte, cómo se debe de reportar. Entonces, una farmacovigilancia efectiva comprende un conjunto de reglas, procedimientos operativos y prácticas establecidas que han de cumplirse para asegurar la calidad e integridad de los productos. Entonces, en los estudios. Entonces, es importante que aprendamos, si estamos en una institución, cuál es el formato de farmacovigilancia, cuál es el formato de efectos adversos, qué se hace con esos formatos. Entonces, se funde en una recolección de datos completos de los informes de eventos adversos espontáneos, es decir, la notificación de un caso. ¿No? Tal persona refiere que cuando empezó a utilizar ese medicamento le duele la cabeza. Se reporta. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensamos que sí, que no. Hay que verificar si durante todo ese estudio de farmacovigilancia de siempre, cuántas personas a lo mejor refieren que ese medicamento les da dolor de cabeza. ¿Sí? Que a lo mejor es importante entender que sí hay un problema. Vamos al más sencillo, ¿no? Un dolor de cabeza. Teniendo en cuenta esto, las buenas prácticas destinadas a la veracidad de los datos para una correcta evaluación de los riesgos asociados a los medicamentos. ¿Sí? Hay que saber si sí. Es por eso, y como quedamos hace rato al principio, ¿no? En el otro video, no es porque tenga yo otra patología unada a, ¿no? Entenderé que a lo mejor esta dermatitis que tengo sí fue secundaria al uso de tal fármaco. La confidencialidad de la identidad de las personas que han presentado, ¿sí? Este problema. ¿Sí? No se anda diciendo, eso es, o sea, hay cierto número de personas, nunca se dice nombre, ni cuándo, ni dónde, ¿no? Uso de criterios uniformes en la evaluación de las notificaciones para generar señales de alerta. Y esta parte es importante, ¿no? Debe de haber un criterio de cómo se tiene que reportar, cómo se tiene que reportar, ¿sí? Los formatos que tienen que utilizar. ¿No? ¿Para qué? Para generar alertas si es que este medicamento o este lote de este medicamento ha causado problemas.
Si nos dedicamos a esta parte, nos damos cuenta de que la COFEPRIS manda alguna notificación de que tal lote de tal medicamento está teniendo problemas. O que tal medicamento está teniendo problemas y a lo mejor se va a retirar. ¿Sí? O esta obligación de notificar un efecto adverso. Entonces, teniendo en cuenta estas prácticas, el sistema de notificaciones, ¿sí?, de reacciones adversas constituye la base de la farmacovigilancia, mediante la cual se puede detectar, evaluar, comprender y prevenir los riesgos asociados a los medicamentos y vacunas. Entonces, hay que entender el sistema de notificación. Bueno, teniendo en cuenta esto, el Centro Nacional de Farmacovigilancia cuenta con un formato de notificación estandarizado, formato para el aviso y sospecha de reacciones adversas, que permite colectar la información necesaria para la notificación de cualquier problema de seguridad relacionado con el uso de algún medicamento y o alguna vacuna. También cuenta con un sistema de gestión de dichas notificaciones, que tenemos el formato que hacemos con él, que cumple con los requerimientos técnicos para la transmisión electrónica de la información. ¿Sí? Reportar ese problema a través de diferentes fuentes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya una adecuada farmacovigilancia en el país. Con ello, además se cumple con el compromiso de fortalecer el programa internacional para el monitoreo de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, que se opera a través del centro de monitoreo, ¿sí? Con las siglas en inglés, y que, entre otras acciones, alimenta la base de datos mundiales de la seguridad de los medicamentos. O sea, no solamente es México, no solamente es nuestro estado. Esa información se va recolectando en municipios, jurisdicciones, estados, países, para descartar que un medicamento a nivel mundial no esté causando efectos, ¿sí? Y se pueda retirar oportunamente, ¿no? Como quedamos, creo que lo más cercano es la ranitidina, que después de 20 años se retiró oportunamente para que no cause otro tipo de problemas. Porque ya se vio que a lo largo del tiempo, ¿sí?, se asoció a diferentes problemitas. Bueno, en México se integra el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos en el año 1999. El Centro Nacional de Farmacovigilancia forma parte de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, dentro de la Comisión Federal para la Protección y Riesgos Sanitarios, ¿no? La HCOFEPRIS, desde el 2001, y tiene como finalidad recibir información de sospechas de reacciones adversas de los medicamentos, vacunas y o dispositivos médicos. Los dispositivos médicos, bueno, lo estamos dejando aparte en esta sección. Por parte de los integrantes de la farmacovigilancia del país. ¿Quiénes son los integrantes de la farmacovigilancia del país? Todo el personal de salud que usa un medicamento, así como la evaluación y el análisis y la retroalimentación de la información. Porque a lo mejor lo podemos emplear mal o la dosis no fue la adecuada, que vamos a ver más adelante también ese tipo de problemas. ¿Sí? Entonces tenemos que la COFEPRIS es quien regula, aquí en México, ese tipo de medicamentos. Es quien recibe esas notificaciones para que también a nivel mundial notifique. Entonces nosotros como médicos, enfermeras que trabajamos en algún lugar, tenemos la obligación de notificar si es que nos estamos percatando de algún problema. Por eso también es importante saber que el paciente tiene algún problema que no traía y que está empezando cuando se están utilizando los medicamentos. Y no subvalorar esos problemas que tiene un paciente y decir que no pasa nada. Se tienen que reportar, por mínimo que sean, para que haya una adecuada notificación, ¿sí? Una adecuada estadística y verificar si realmente esos efectos que está teniendo un paciente son aislados o son secundarios al uso de algún medicamento en particular. ¿Sí? Herramientas básicas que tenemos para la farmacovigilancia.
¿sí? Farmacovigilancia durante los ensayos clínicos, ya quedamos, ¿no? Fases preclínicas y ahorita estamos en la fase de venta, ¿sí? ¿Quiénes somos, quiénes estamos farmacovigilados? Pues todos los que utilizamos ese medicamento. Análisis de la causalidad, ¿no? ¿Cuáles son las causas que a lo mejor provocaron que ese medicamento causara un efecto adverso? A lo mejor porque no se lleva con X o Y comida. A lo mejor porque no se lleva con X o Y medicamento. Una interacción medicamentosa. ¿Sí? Entonces aquí es donde se empieza a percatar, ¿ah?, de algún problema en particular. Farmacovigilancia y desvío de la calidad. ¿Qué tal si ya no están utilizando los mismos insumos? ¿Qué tal que si esas pastillas, esos medicamentos, esas vacunas, ajá, están utilizando un Convastapara diferente? Y eso a lo mejor es lo que ocasiona, ajá, que empiece a haber problemas. Entonces desviamos un poco la calidad, ¿no? De lo que ya teníamos, ajá, a lo mejor para economizar. Pero eso conlleva que haya un efecto adverso. Monitoreo de la literatura científica, ¿sí? En el mundo, ¿quién está reportando en algún artículo científico, en una revista indexada, que en su comunidad, en su país, ¿sí?, hay algún problema de algún medicamento? En un estudio que se hizo en tantos pacientes de tal región, se verificó que si no, el 50% tiene dolor de cabeza, un 30% tuvo diarrea con tal medicamento, ¿no? O refiere que cuando usa ese medicamento tiene tal efecto. Utilización de la farmacoepidemiología sin la farmacovigilancia. Entonces, como queda, bueno, la epidemiología es lo que, ¿sí?, está pasando en determinado lugar. Entonces, esos datos los vamos a emplear en la farmacovigilancia. Y la variabilidad interindividual en la respuesta farmacológica. Lo que hemos estado hablando en los diferentes videos, ¿sí?, durante todas las clases. Que un medicamento, a lo mejor a una persona, ajá, a lo mejor es más sensible. Y al ser más sensible, es más probable que tenga un efecto adverso. Entonces, esta sería la parte de la interindividualidad en el tratamiento de algún medicamento dado. ¿Sí? Posteriormente también que tenemos situaciones especiales que tenemos que tener en cuenta también en la farmacovigilancia. ¿Cómo cuál? Farmacovigilancia durante los ensayos clínicos. Que tenga que tener algún paciente en particular, que a lo mejor es en mujeres, que a lo mejor es en hombres, si es que se está haciendo la farmacovigilancia en el ensayo en adultos mayores, ¿no? En hombres, en mujeres, en alguno que tiene alguna otra morbilidad asociada. Ujú. Eh, Farmacovigilancia hospitalaria. Vamos a ver más adelante que cierto número de pacientes tienen un efecto adverso en el hospital, secundario a algún uso de un medicamento. Eso va a conllevar, ajá, a costos. Pero por lo menos ahorita, en un hospital tiene que tener farmacovigilancia. Enfermeras y médicos tienen que ser capaces de percatarse cuando un medicamento, ¿no?, que se utiliza constantemente está teniendo algún problemita en algún paciente. Interacción fármaco-fármaco, ¿no? Las famosas interacciones medicamentosas. Cuando se mezcla con X o Y fármaco, ajá, la persona refiere que tiene X o Y problema. Vigilancia de neuropsiquiatría. Ese medicamento a lo largo del tiempo no está haciendo algún cambio en la bioquímica de mi cerebro, ¿sí? Depresión, tristeza, ira, ansiedad, hambre, ¿sí? Entonces, hay que entender que la parte neuropsiquiátrica también es importante evaluarlo, ¿no? O si está tomando algún medicamento, ajá, psiquiátrico, a ver si ese medicamento no tiene una interacción medicamentosa que ocasione algún problema neuropsiquiátrico. Farmacodermias o reacciones cutáneas mucosas adversas por fármacos, ¿no? Lo que quedamos la otra vez, ¿no? Toma tal medicamento y chin, me enronché, ¿no? Hay diferentes farmacodermias, ¿no? Desde algo muy tranquilo hasta algo muy salvaje. Secundario a uso de un medicamento. Y generalmente es en algún producto tópico o en algún producto inyectable, ¿no? Se va a ver mucho más rápido, ¿sí?
Se va a ver más lento en productos orales, pastillas, tabletas, jarabes. Otra parte de una situación especial son los medicamentos falsos. ¿Cuántas noticias no hemos visto en los últimos años de se está vendiendo tal medicamento y no es? La caray, número uno es cómo llegó a las farmacias, ¿no? Cómo se compró en las farmacias, cómo no se dieron cuenta de que hay diferencias en la caja o hay diferencias en el empaque. Pero bueno, llega a pasar. La ecofarmacovigilancia, ¿sí? Ok, esos medicamentos que no se utilizan y que a lo mejor se van a la parte del ambiente, ¿qué efectos tuvieron? ¿Qué efectos tienen en la tierra, en las plantas, en los animales, en el agua? ¿Sí? Concentraciones que puedan ser nocivas para otro tipo de especies. Eso es la ecofarmacovigilancia. Empleo frecuente de medicinas alternativas. ¿Sí? ¿Señora, usa algún medicamento? No. ¿Seguro? No. Y se mete 20,000 brujerías de Omnitrition, OmniLife, Omni lo que ustedes quieran, que no son las adecuadas para. ¿Sí? No fue comercial, fue francotiroteo. Pero que ellos piensan que no es un medicamento. No es un medicamento, ¿no? Pero se están utilizando cosas que pueden tener alguna alteración, como medicamento. Con nuestro medicamento. ¿Sí? Y la parte de la educación y la comunicación es muy importante. La importancia de una comunicación eficaz en la farmacovigilancia y la enseñanza de la farmacovigilancia en las universidades, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tener una comunicación de qué es la farmacovigilancia, ¿sí? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿En qué partes del medicamento se lleva a cabo? Y que es importante que todos los estudiantes que usan algún medicamento, que están en contacto con medicamentos, entiendan que deben de reportar efectos adversos que los pacientes estén refiriendo. Mientras son peras o son manzanas, se hace el reporte. Ya después se tiene que averiguar. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de la farmacovigilancia. No. Bueno, espero hayan captado completamente, que no tengan ninguna duda. Y ya saben que para eso tenemos el chat y los medios de comunicación del fin de semana para aclarar nuestras dudas. Entonces, contesten su cuestionario. Ya solamente nos queda un video que es el de los efectos adversos, que es un poco más corto, no hay tanto problema, que va a ser para la siguiente semana, pero se va a grabar de una vez. Entonces, estamos ahí, nos vemos el domingo para las dudas y que hagan su cuestionario. Y espero sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias.